Cuando el cártel Jalisco Nueva Generación secuestró al doctor Rafael Mendoza, lo consideraron un rehén más, un médico útil para curar a sus heridos y luego ejecutarlo, como a todos los demás testigos. Pero durante 6 días de terror en aquel rancho, sucedió algo inesperado, algo que los comandantes del CJNG jamás imaginaron. Y la forma en que este hombre logró escapar de los sicarios más peligrosos de México no fue lo que nadie esperaba. Y antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando. México, Estados Unidos, España, otro país de Latinoamérica. Déjenlo en los comentarios. Nos encanta saber que esta historia llega a tantos lugares del mundo. La noche del 23 de marzo, Rafael Mendoza terminó su turno en la clínica rural de Tepatitlán a las 10 de la noche. Tenía 34 años y llevaba 6 meses atendiendo en esa zona olvidada de Jalisco. Caminaba hacia su camioneta blanca cuando escuchó el ruido de las llantas frenando bruscamente detrás de él. Antes de que pudiera voltear, 4 hombres encapuchados lo rodearon. Uno de ellos le puso una pistola en las costillas y le susurró con voz grave: «Tranquilo, doctor. Necesitamos sus servicios. Si coopera, no le va a pasar nada». Le pusieron una capucha negra que olía a gasolina y sudor. Lo subieron a una camioneta y durante más de 2 horas sintió cada curva del camino de terracería que lo alejaba de todo lo conocido. Rafael intentaba controlar su respiración recordando lo que había leído sobre secuestros. Mantener la calma, cooperar, observar todo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los secuestradores podían escucharlo. Cuando finalmente le quitaron la capucha, Rafael se encontró en un rancho que parecía sacado de una película. Había al menos 20 hombres armados, camionetas con insignias del CJNG y en el centro, una casa grande con las ventanas cubiertas con lonas negras. Un hombre de unos 40 años con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda se acercó a él. No usaba capucha. Eso era mala señal. Cuando los secuestradores no ocultan su rostro, significa que no planean dejar testigos. «Doctor Mendoza», dijo el hombre con voz tranquila pero amenazante, «mi nombre no importa. Lo que importa es que tenemos 5 hombres heridos que necesitan atención médica urgente. Usted va a curarlos. Si todos sobreviven, usted regresa a su casa. Si alguno muere por negligencia suya, su familia en Guadalajara va a sufrir las consecuencias. ¿Entendió?» Rafael sintió que la sangre se le helaba. Ellos sabían dónde vivía su madre, su hermana. «Entendí», respondió con voz temblorosa. Lo llevaron a lo que parecía haber sido una sala de estar, ahora convertida en un hospital improvisado. Había 5 hombres tirados en colchones en el suelo. 2 tenían heridas de bala. Uno tenía el brazo destrozado. Otro tenía una herida profunda en el abdomen. Y el último tenía quemaduras graves en el pecho. El olor a sangre, sudor y pólvora era insoportable. «No tengo equipo adecuado», dijo Rafael mirando alrededor. «Necesito antibióticos, anestesia, material de sutura». El hombre de la cicatriz chasqueó los dedos y 2 sicarios trajeron 3 cajas de plástico llenas de suministros médicos. Rafael reconoció inmediatamente que era equipo robado de hospitales. Había jeringas, morfina, antibióticos básicos, incluso un pequeño monitor de signos vitales. «Empiece», ordenó el hombre. Rafael se puso a trabajar. Sus manos temblaban al principio, pero años de entrenamiento médico tomaron control. Primero, estabilizó al hombre con la herida abdominal, que era el más crítico. Limpió la herida, detuvo la hemorragia interna como pudo. Suturó con manos temblorosas pero precisas. Luego pasó al siguiente y al siguiente. Trabajó durante 7 horas seguidas sin descanso,
mientras los sicarios lo vigilaban con sus armas. A las 6 de la mañana, los 5 hombres estaban estables. Rafael sentía que iba a desmayarse del cansancio, pero había logrado salvarlos a todos. El hombre de la cicatriz asintió con aprobación. «Buen trabajo, doctor. Ahora descanse un poco, pero no se relaje demasiado. Va a quedarse aquí hasta que todos estén completamente recuperados». Lo encerraron en un cuarto pequeño sin ventanas, con solo un colchón en el suelo y una cubeta como baño. Rafael se tiró en el colchón y por primera vez desde el secuestro permitió que las lágrimas salieran. Pensó en su madre, en su hermana, en la vida que tal vez nunca volvería a tener. El segundo día amaneció con el sonido de gallos cantando a lo lejos. Rafael había dormido tal vez 2 horas, despertándose con cada ruido, cada voz que escuchaba afuera. Cuando le llevaron comida, tortillas frías y frijoles, las manos todavía le temblaban. Uno de los guardias, un hombre gordo con tatuajes en el cuello, le dijo: «Come, doctor. Necesitas fuerzas. Hoy van a traer a más heridos». Y tenía razón. A las 11 de la mañana llegaron 3 camionetas con 4 hombres más heridos. Había habido otro enfrentamiento con un cartel rival, y estos hombres necesitaban atención urgente. Rafael trabajó como una máquina, extrayendo balas, suturando heridas, estabilizando fracturas. Con cada vida que salvaba, sentía una extraña contradicción en su corazón. Estaba haciendo su juramento hipocrático de salvar vidas, pero estaba salvando a hombres que probablemente habían quitado muchas vidas. Durante ese segundo día, mientras trabajaba, escuchó conversaciones entre los sicarios. Hablaban casualmente de ejecuciones, de secuestros, de territorios que habían conquistado. Lo decían con el mismo tono que otras personas hablarían del clima. Para ellos, la violencia era tan normal como respirar. Eso asustó a Rafael más que cualquier amenaza directa. Al tercer día, Rafael empezó a notar las jerarquías dentro del grupo. Estaba el hombre de la cicatriz, que claramente era el comandante. Luego, había 3 o 4 lugartenientes que daban órdenes a los demás. Y luego estaban los soldados rasos, los más jóvenes, los que trataban como esclavos. Les gritaban, los humillaban, los mandaban a hacer las tareas más peligrosas. Rafael vio como uno de los lugartenientes le dio una bofetada a un muchacho que no podía tener más de 17 años porque había tardado demasiado en traer municiones de una camioneta. El muchacho agachó la cabeza y no dijo nada, pero Rafael vio las lágrimas de rabia y humillación en sus ojos. Tenía la cara llena de acné, los ojos hundidos, y siempre estaba nervioso. Ese momento confirmó algo en Rafael. Ese joven no estaba allí por elección. Era una víctima tanto como él. Pero Rafael era observador. Como buen médico, había aprendido a anotar detalles y empezó a anotar patrones. Los guardias cambiaban turno cada 6 horas. A las 2 de la mañana solo quedaban 3 guardias despiertos y generalmente se sentaban juntos a fumar del otro lado del rancho. Las camionetas siempre tenían las llaves puestas listas para una evacuación rápida, y había un camino de tierra que salía por la parte trasera del rancho, menos vigilado que la entrada principal. Desde las ventanas del rancho, cuando atendía a los heridos, Rafael había visto las montañas que rodeaban el lugar. Estudiaba el terreno cada vez que podía, memorizando puntos de referencia, calculando distancias. Esa información podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Una noche del 4.º día, mientras Rafael cambiaba el vendaje de uno de los heridos, el muchacho de 17 años estaba de guardia. Rafael decidió arriesgarse. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. El muchacho lo miró sorprendido, como si nadie le hubiera preguntado su nombre en mucho tiempo.
Kevin, respondió después de dudar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Kevin? 8 meses. Su voz era apenas un susurro. Me reclutaron en mi pueblo. Dijeron que me iban a pagar bien, que iba a ayudar a mi mamá. Me dijeron que solo iba a vigilar, que no iba a hacer nada malo. Rafael vio algo en los ojos del muchacho. No era la frialdad de los otros sicarios. Era miedo, confusión, arrepentimiento. ¿Y tu mamá la has podido ayudar? Kevin negó con la cabeza y Rafael notó que sus ojos se humedecían. No me dejan salir. No me dejan hablar con ella. Dicen que si intento irme la van a matar. Le mandan dinero cada mes. Pero yo sé que ella preferiría tenerme de vuelta que tener ese dinero manchado de sangre. ¿Qué edad tienes, Kevin? 17. Cumplo 18 en 2 meses. Su voz se quebró. Si es que llego a cumplirlos. Rafael sintió una punzada en el pecho. Ese muchacho no era un criminal endurecido. Era solo un niño atrapado en una pesadilla. ¿Has visto cosas malas aquí? Kevin cerró los ojos. Cosas que nunca voy a poder olvidar, doctor. He visto cómo matan gente. He visto cómo torturan. Y lo peor es que me están entrenando para hacer lo mismo. El comandante dice que si no demuestro que soy útil, me van a desaparecer como a otros que no sirvieron. Lo siento mucho, Kevin. Nadie tan joven debería vivir esto. ¿Usted tiene familia?, preguntó Kevin de repente. Tengo a mi mamá y a mi hermana. Mi mamá tiene 60 años. Mi hermana tiene 32. Ellas deben estar desesperadas buscándome. Mi mamá tiene el corazón débil y me preocupa que esta situación la afecte. Kevin asintió lentamente. Yo también extraño a mi mamá. Ella hace las mejores quesadillas del mundo, de queso con rajas, mis favoritas. Los domingos siempre hacíamos comida juntos, ella y yo. Una lágrima rodó por su mejilla y se la limpió rápidamente con la manga, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más lo había visto. Ahora los domingos son solo otro día de... Aquí. Car, ¿cómo era tu vida antes, Kevin? El muchacho se quedó callado un momento. Iba a la secundaria. No era el mejor estudiante, pero me gustaban las matemáticas. Quería estudiar para ser ingeniero como mi tío. Él trabajaba en Monterrey, ganaba bien, ayudaba a la familia. Yo quería ser como él. Su voz se llenó de amargura. Pero mi pueblo no tiene oportunidades. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. Nunca volvió. Mi mamá limpia casas, pero no alcanza el dinero. Yo lavaba carros después de la escuela para ayudarle, pero no era suficiente. ¿Y cómo terminaste aquí? Unos hombres llegaron al pueblo en camionetas nuevas, con dinero, con teléfonos caros. Dijeron que necesitaban jóvenes para trabajo fácil, vigilancia nada más. Ofrecieron 5,000 pesos a la semana. Mi mamá, con suerte, ganaba 1,500 al mes. Yo pensé que podría trabajar unos meses, juntar dinero y luego salirme, pero fue una mentira. En cuanto me subí a la camioneta, ya no hubo salida. Rafael sentía una rabia creciente contra el sistema que permitía que esto pasara. ¿Y has pensado en denunciarlos? Kevin soltó una risa amarga. ¿Denunciarlos con quién? La mitad de la policía trabaja para ellos. Los que no trabajan para el cártel tienen miedo. Y aunque lograra escapar y denunciarlos, volverían por mi mamá. Ya he visto lo que le hacen a las familias de los traidores. No solo los matan, doctor. Los hacen sufrir primero, para dar ejemplo. Esa conversación cambió algo en Rafael. Ya no solo pensaba en escapar para salvarse a sí mismo. También pensaba en ese muchacho atrapado, en su madre esperando en un pueblo olvidado, sin saber que su hijo estaba siendo convertido en un monstruo contra su voluntad. Durante los días 4 y 5, Rafael atendió a los heridos 2 veces al día. Les cambiaba vendajes, administraba antibióticos,
monitoreaba sus signos vitales. Los sicarios lo trataban con una mezcla de respeto y amenaza constante. Nunca lo dejaban solo. Siempre había al menos 2 hombres armados vigilándolo. Pero cada día, Rafael observaba más. Memorizaba rutas, contaba guardias, estudiaba horarios. Y cada noche que Kevin hacía guardia, hablaban en susurros. Kevin le contó sobre su pueblo, sobre las tardes jugando fútbol en una cancha de tierra, sobre sus sueños de estudiar en Monterrey como su tío. Rafael le contó sobre su vida como médico, sobre por qué había elegido trabajar en zonas rurales, sobre su esperanza de hacer una diferencia. 2 hombres atrapados en un infierno compartiendo fragmentos de humanidad en la oscuridad. Al 5.º día, Rafael notó que uno de los heridos, el que tenía quemaduras, estaba desarrollando una infección grave. Le dijo al hombre de la cicatriz que necesitaba antibióticos de amplio espectro, que no estaban en las cajas de suministros. El hombre se molestó. Me está diciendo que no puede curarlo. Estoy diciendo que sin los medicamentos correctos puede morir de septicemia. Necesito ceftriaxona y vancomicina. Los antibióticos básicos que tienen aquí no son suficientes para una infección tan avanzada. El hombre de la cicatriz lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Voy a mandar a alguien a conseguirlas, pero más le vale que ese hombre no muera. Doctor. O sea, esa noche, después de administrar los nuevos antibióticos, Rafael volvió a hablar con Kevin durante su turno de guardia. Kevin, ¿qué pasaría si yo intentara escapar? Kevin lo miró con horror. Lo matarían y probablemente a su familia también. ¿Y si lo lograra? Si llegara a la policía. No importa. El cártel tiene gente en todas partes. No hay lugar donde esconderse. Rafael asintió lentamente. ¿Y tú, Kevin? ¿Has pensado en escapar? El muchacho bajó la mirada todo el tiempo. Pero tengo demasiado miedo. Y además, ¿a dónde iría si me voy? ¿Matan a mi mamá? ¿Y si hubiera una forma de que ambos saliéramos, de que ambos pudiéramos salvar a nuestras familias? Kevin lo miró con una mezcla de esperanza y terror. No hay forma, doctor. Es imposible. Nada es imposible, susurró Rafael. Solo muy difícil. Durante las siguientes 24 horas, Rafael finalizó su plan. Era arriesgado, probablemente suicida, pero era su única oportunidad. Observó que la noche del 6.º día iba a ser noche de luna nueva, oscuridad total. También notó que varios de los sicarios habían empezado a beber. Después de recibir noticias de una victoria en un enfrentamiento con un cartel rival, la celebración significaba descuido. Le explicó el plan a Kevin en susurros mientras fingía revisar los signos vitales de uno de los heridos. Kevin escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Eso es una locura, doctor. Nos van a matar a los 2. Nos van a matar de todos modos, Kevin. A mí cuando ya no me necesiten, y a ti cuando cometas algún error, o cuando decidan que sabes demasiado. He visto cómo tratan a los nuevos como tú. No eres su compañero. Eres desechable para ellos. Kevin sabía que era verdad. Había visto cómo el cártel ejecutaba a sus propios hombres por errores menores. ¿Y mi mamá? Si llegamos a la policía, a la prensa, hacemos ruido. Tu mamá va a estar más segura. El cártel no va a querer más atención. Pero si te quedas aquí, eventualmente ella va a perder a su hijo de todas formas. Kevin cerró los ojos. Rafael podía ver la lucha interna en su rostro. Finalmente, el muchacho asintió. ¿Qué necesita que haga? El plan era simple, pero peligroso. A la 1 de la madrugada, cuando la mayoría de los sicarios estuvieran dormidos o borrachos, Kevin iba a decir que uno de los heridos estaba teniendo una crisis y que necesitaba que Rafael
lo revisara inmediatamente. Eso le daría a Rafael una excusa para estar fuera de su cuarto. Luego, Kevin iba a provocar una distracción. Iba a reportar por radio que había visto movimiento sospechoso en el perímetro trasero del rancho. Eso haría que los guardias despiertos fueran a revisar. En esos minutos de confusión, Rafael correría hacia el camino trasero. Kevin le daría 30 segundos de ventaja. Luego, dispararía al aire y gritaría que el doctor estaba escapando, pero apuntaría en la dirección equivocada. Cada segundo contaba. ¿Y usted qué va a hacer?, preguntó Kevin. Voy a correr hacia la sierra. He observado las montañas desde aquí estos días. Si logro llegar al siguiente pueblo, puedo pedir ayuda. Es un camino de casi 20 kilómetros, doctor, y está lleno de víboras, coyotes, barrancos. Prefiero enfrentarme a las víboras que a ellos. Kevin miró al suelo. ¿Y yo? Rafael tomó aire. Esta era la parte más difícil del plan. Tú vas a quedarte aquí, Kevin. Vas a actuar sorprendido, enojado. Vas a participar en la búsqueda inicial. Cuando yo llegue a la policía, voy a decirles que hay un muchacho retenido contra su voluntad. Voy a dar tu nombre, el de tu madre, todo. El ejército va a venir, pero tienes que sobrevivir hasta que lleguen. ¿Y si me descubren antes? ¿No te van a descubrir si haces todo bien? Apuntaste en la dirección equivocada por error en la oscuridad. Estabas nervioso. Es tu primer escape. Eres el más nuevo. Es creíble que te confundieras. La noche del sexto día llegó. Rafael apenas podía respirar de los nervios. Revisó mentalmente cada paso del plan. Había memorizado el camino que debía tomar, los puntos donde esconderse si escuchaba vehículos, la dirección aproximada del pueblo más cercano. Cada detalle importaba. Un solo error significaba la muerte. Durante el día había fingido estar más débil de lo que realmente estaba. Se quejó de dolor de estómago. Apenas comió. Quería que los guardias lo vieran vulnerable, menos capaz de intentar algo. Pero en secreto, había estado guardando fuerzas, preparando su cuerpo para la carrera más importante de su vida. A las 12:30 de la noche escuchó la celebración afuera. Risas, música de banda, botellas chocando. Era el momento perfecto. A la 1:05 de la madrugada escuchó la voz de Kevin gritando. El herido está convulsionando. Necesitamos al doctor. Un guardia abrió la puerta de su cuarto. Rápido, muévase. Rafael salió y fue directo a la sala improvisada. El herido estaba bien, por supuesto. Rafael fingió revisarlo, tomarse su tiempo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Miró a Kevin por un segundo. El muchacho tenía el rostro pálido, aterrorizado, pero asintió casi imperceptiblemente. Entonces, escuchó la voz de Kevin por la radio. «Comandante, hay movimiento en el sector 3. Puede ser el cártel de Sinaloa». Inmediatamente escuchó el movimiento de botas, órdenes gritadas, hombres corriendo hacia la parte trasera del rancho. Era su momento. Rafael se levantó y caminó lentamente hacia la puerta principal, como si fuera al baño. En cuanto estuvo fuera de la vista del guardia que se había quedado dentro, empezó a correr. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, hacia las sombras, hacia el camino trasero que había memorizado. Detrás de él escuchó el disparo de Kevin al aire y su grito. El doctor está escapando por el lado este. Pero Rafael corría hacia el oeste. Corrió durante 10 minutos sin detenerse, con las ramas golpeándole la cara, las piedras lastimándole los pies a través de sus zapatos. Escuchó gritos detrás de él, luces de linternas, pero estaban buscando en la dirección equivocada. Kevin había cumplido. Le había dado su oportunidad. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire,
Estaba en medio de la oscuridad total de la sierra. No podía ver nada, solo podía escuchar su propia respiración y el latido desbocado de su corazón. Se había alejado del rancho, pero ahora estaba completamente perdido en la montaña. De noche, sin agua, sin comida, sin linterna. Se sentó detrás de un árbol grande y esperó. No podía seguir avanzando sin luz o se desbarrancaría. Tendría que esperar hasta el amanecer. Las horas pasaron con agonizante lentitud. Rafael temblaba de frío y miedo. Cada ruido lo sobresaltaba. El aullido de un coyote a lo lejos lo hizo encogerse contra el árbol. El crujir de ramas cerca lo hizo contener la respiración durante minutos enteros. En la oscuridad, su mente empezó a jugarle trucos. Veía sombras moviéndose entre los árboles. Escuchaba voces que no estaban ahí. Se preguntaba si Kevin estaba bien, si los sicarios ya lo habían descubierto, si en ese preciso momento lo estaban torturando para sacarle información. Rafael rezó por primera vez en años. No había rezado desde que era niño, pero en ese momento, perdido en la sierra con su vida pendiendo de un hilo, rezó. Rezó por su madre, por su hermana, por Kevin, por sí mismo. Rezó para que amaneciera pronto, para que sus perseguidores no lo encontraran. Las horas se arrastraban. A las 3 de la mañana Rafael escuchó algo que le heló la sangre. Voces humanas a lo lejos. Linternas escaneando la montaña. Lo estaban buscando. Se quedó completamente inmóvil detrás del árbol, casi sin respirar. Las luces pasaron cerca, tan cerca que podía escuchar las conversaciones. «Debe estar por aquí», decía una voz. «No puede haber llegado muy lejos». «El Hauschier doctor está muerto», respondió otra voz. ¿Se lo comieron los coyotes o se cayó por un barranco? Perdemos tiempo buscándolo. El comandante quiere su cabeza. No volvemos sin él. Rafael cerró los ojos y apretó los dientes. Su cuerpo temblaba tanto que temía que el ruido alertara a los sicarios. Pero las voces se fueron alejando. Las luces desaparecieron en la distancia. Había sobrevivido otro encuentro. Cuando finalmente empezó a amanecer a las 6 de la mañana, Rafael pudo ver dónde estaba. Estaba en una ladera de la montaña rodeado de pinos y rocas. A lo lejos, muy a lo lejos, podía ver el humo de un pueblo. Calculó que estaba a unos 20 kilómetros de terreno accidentado, sin comida, sin agua, con sicarios buscándolo, pero tenía que intentarlo. Empezó a caminar usando el sol como guía. Cada paso era doloroso. Sus zapatos de trabajo no estaban hechos para caminar en la sierra. Ya tenía huyampollas reventadas en ambos pies. Podía sentir la sangre dentro de sus calcetines. Sus pies sangraban. Tenía sed desesperada, pero seguía avanzando. Cada paso era una victoria. Cada minuto que pasaba sin ser capturado era un milagro. El sol de la mañana se convirtió en el sol brutal del mediodía. Rafael empezó a sentir los efectos de la deshidratación. Mareos, visión borrosa, calambres en las piernas. Su lengua estaba hinchada, sus labios agrietados. Había leído sobre deshidratación severa en la escuela de medicina, pero experimentarla completamente diferente. Alrededor de las 10 de la mañana, escuchó un sonido que le heló la sangre. Motores de camioneta. Lo estaban buscando por los caminos de la sierra. Rafael se tiró al suelo detrás de unos arbustos y contuvo la respiración mientras una camioneta negra pasaba lentamente por un camino a unos 100 metros de donde él estaba. Vio a 4 hombres armados, escaneando el área con binoculares. Uno de ellos se bajó de la camioneta y caminó directo hacia donde Rafael estaba escondido. El corazón de Rafael latía tan fuerte que estaba seguro de que lo iban a escuchar. El sicario se detuvo a solo 20 metros. Sacó un cigarrillo, lo encendió
y se quedó ahí fumando mientras hablaba por radio. Aquí, sector 3, no hay señal del objetivo. Tal vez él ya se murió. La respuesta crepitó por la radio. Sigan buscando. El comandante quiere confirmación visual del cuerpo. El sicario terminó su cigarrillo, lo tiró al suelo y regresó a la camioneta. Rafael esperó media hora después de que se fueran para seguir moviéndose. Ya no podía caminar derecho. Tenía que arrastrarse, esconderse detrás de rocas, moverse lentamente como un animal herido. El sol del mediodía era brutal. Rafael sentía que se iba a desmayar de la deshidratación. Su piel estaba quemada, sus labios sangraban. Empezó a tener alucinaciones. Veía agua donde no había. Veía a su madre llamándolo. Veía a Kevin señalándole el camino, pero siguió avanzando, arrastrándose cuando no podía caminar, gateando cuando no podía arrastrarse. Cada metro era una batalla ganada contra su propio cuerpo, que le gritaba que se rindiera. A las 2 de la tarde, finalmente llegó a un arroyo pequeño. Se tiró al agua y bebió desesperadamente. Nunca en su vida el agua había sabido tan dulce. Se quedó allí durante 20 minutos, recuperando fuerzas, mojando su cara y cabeza. Luego siguió caminando, siguiendo el arroyo que, según su lógica, eventualmente llevaría a una zona habitada. A las 5 de la tarde, Rafael vio una cerca de alambre. Detrás de la cerca vacas. Donde hay vacas hay personas. Se arrastró bajo la cerca y siguió avanzando. Sus piernas apenas respondían, pero la esperanza le daba fuerzas. Finalmente, a las 6:30 de la tarde, vio una casa pequeña con techo de lámina. Había un anciano sentado afuera tomando café. Rafael se tambaleó hacia él, apenas capaz de mantenerse de pie. El anciano se levantó alarmado. «Dios mío, muchacho, ¿qué te pasó? Por favor», susurró Rafael con voz ronca. Necesito llamar a la policía». El anciano lo ayudó a sentarse y le dio agua. Su esposa salió de la casa y al ver el estado de Rafael, inmediatamente trajo más agua y tortillas. Rafael comió y bebió como si fuera la última comida de su vida. «¿Quién te hizo esto?», preguntó el anciano. «El CJNG. Me tuvieron secuestrado 6 días. Soy médico. Me obligaron a curar a sus heridos». El anciano y su esposa se miraron con miedo. «No tenemos teléfono aquí, hijo. Pero el pueblo está a 3 kilómetros por ese camino. Hay una caseta de policía». Rafael agradeció a la pareja. Y después de descansar 30 minutos, siguió caminando. Cada paso era agonía, pero estaba tan cerca. El camino de tierra parecía interminable. Pasó junto a campos abandonados, casas vacías. La zona estaba desierta, probablemente por la presencia del cártel. La gente había huido. Sus piernas apenas respondían. Cada pocos minutos tenía que detenerse a tomar aire. El cuerpo le pedía a gritos que se rindiera, que se tirara al suelo y durmiera. Pero Rafael sabía que si se detenía ahora, no volvería a levantarse. Así que siguió un pie delante del otro, contando sus pasos para no pensar en el dolor. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 500 pasos. Cada número era una pequeña victoria. Cuando llegó a 1000 pasos, se permitió descansar 30 segundos. Luego siguió. 1100, 100, 100. El sol empezaba a ponerse cuando finalmente vio las primeras casas del pueblo. Eran construcciones humildes, techos de lámina, paredes de adobe, pero para Rafael eran el paraíso. Significaban seguridad, ayuda, salvación. Llegó al pueblo a las 8 de la noche. Entró tambaleándose a la caseta de policía, donde 2 oficiales lo miraron asombrados. «Soy el doctor Rafael Mendoza. Fui secuestrado hace 6 días por el CJNG. Necesito ayuda». Los policías inmediatamente llamaron a sus superiores. En 2 horas, Rafael estaba rodeado de agentes estatales
federales y hasta del ejército. Le hicieron miles de preguntas. ¿Dónde estaba el rancho? ¿Cuántos hombres había? ¿Estaban armados? ¿Había visto al líder? Rafael les contó todo. Les dibujó un mapa de cómo llegar al rancho, les describió a los hombres y les habló de Kevin. Hay un muchacho allá, tiene 17 años. Se llama Kevin. Él me ayudó a escapar. Si no lo sacan de allá, lo van a matar. Los comandantes se miraron entre sí. Doctor, es muy raro que alguien del cártel ayude a escapar a un secuestrado. ¿Estás seguro de que no era parte de algún plan? Estoy completamente seguro. Ese muchacho fue reclutado a la fuerza. Tiene a su madre amenazada. Él arriesgó su vida para darme esos segundos de ventaja. Sin él, yo no estaría aquí. Y aquí viene la pregunta que tal vez ustedes también se están haciendo. ¿Creen que el ejército logró rescatar a Kevin a tiempo? ¿O el cártel descubrió su traición? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan que pasó. La operación militar ocurrió a las 4 de la mañana del día siguiente. Rafael insistió en ir con ellos para identificar el lugar exacto, aunque los comandantes le dijeron que era demasiado peligroso. Viajó en uno de los vehículos blindados con el corazón en la garganta. Cuando llegaron al rancho, estaba abandonado. El CJNG había huido. Habían dejado atrás equipo, algunas armas, pero todos los hombres se habían ido. Rafael caminó por el lugar que había sido su prisión durante 6 días. La sala donde había curado a los heridos estaba vacía. Su cuarto estaba con la puerta abierta, y entonces vio algo que le rompió el corazón. En el suelo, cerca de donde él había escapado, había una mancha grande de sangre seca. Los investigadores tomaron muestras. Rafael sabía en su corazón a quién pertenecía esa sangre. 3 días después, mientras Rafael se recuperaba en un hospital de Guadalajara bajo protección militar, recibió una visita. Era una mujer de unos 40 años con el rostro marcado por el sufrimiento. Vestía una blusa desgastada y llevaba un rosario en las manos. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Usted es el doctor Mendoza?, preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo. Soy la mamá de Kevin. Su voz se quebró al decir el nombre de su hijo. Rafael sintió que se le cerraba la garganta. Se incorporó en la cama ignorando el dolor de sus heridas. Señora, encontraron su cuerpo hace 2 días, dijo ella con lágrimas rodando por su cara. Lo mataron esa misma noche. Un solo disparo en la cabeza. Los investigadores dijeron que probablemente fue ejecución por traición. Lo encontraron en un barranco, a 5 kilómetros del rancho. Lo tiraron ahí como si fuera basura. Su voz temblaba de dolor y rabia. Mi niño, mi bebé, tirado en un barranco como basura. Rafael no pudo contener las lágrimas. Lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Su hijo me salvó la vida. Me dio esos segundos que necesitaba para escapar. Sin él, yo no estaría aquí. La madre de Kevin se sentó en la silla junto a la cama de Rafael y lloró durante varios minutos. Su dolor era tan profundo, tan visceral, que Rafael podía sentirlo en sus propios huesos. Finalmente sacó una fotografía arrugada de su bolso y se la mostró a Rafael. Era Kevin, mucho más joven, tal vez de 12 años, sonriendo con su uniforme de la escuela. Sus mejillas eran redondas, sus ojos brillantes, llenos de inocencia. No había rastro del muchacho asustado que Rafael había conocido. Mi Kevin era un buen muchacho, dijo ella con voz quebrada. Le gustaba jugar fútbol, era bueno en matemáticas, quería ser ingeniero, pero no teníamos dinero. Y esos malditos lo reclutaron prometiéndole un futuro mejor. Su voz se llenó de amargura. Le prometieron 5,000 pesos a la semana. Para nosotros era una fortuna. Yo limpio casas, doctor.
Gano 1,500 pesos al mes. Kevin quería ayudarme. Quería que dejara de trabajar tanto. Era un buen hijo, siempre pensando en mí. Las lágrimas caían sin control, y yo lo dejé ir. Dios mío, yo lo dejé ir con esos monstruos. Usted no sabía, señora. Ellos engañan a las familias. Les prometen trabajo honesto. Debí protegerlo mejor. Sollozó ella. Era mi responsabilidad mantenerlo a salvo y fallé. Mi hijo tenía 17 años, doctor. 17. Todavía era un niño. Se cubrió la cara con las manos. Él sufrió. Rafael tomó su mano. No quería mentirle, pero tampoco quería aumentar su dolor. No, señora, fue rápido. Y quiero que sepa que su hijo nunca perdió su humanidad. Hasta el final. Fue un buen muchacho. Fue valiente, fue compasivo. Me contó sobre sus quesadillas favoritas, sobre los domingos cocinando juntos. La madre de Kevin sonrió entre lágrimas. Un gesto desgarrador de amor maternal mezclado con dolor insoportable. Siempre le encantaron mis quesadillas de queso con rajas. Los domingos siempre las hacíamos juntos. Su voz se quebró otra vez. El último domingo que lo vi, hicimos quesadillas. Me dijo que tenía que ir a trabajar, que volvería en la noche. Nunca volvió. Y yo seguí esperándolo. Domingo tras domingo haciendo quesadillas que nadie comía. Su hijo es un héroe, señora. Sin él, yo no estaría aquí. Mi familia no me habría vuelto a ver. Él arriesgó todo por hacer lo correcto. Sabía lo que le pasaría si me ayudaba, y aún así lo hizo. ¿De verdad lo cree? Lo sé. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa lo que Kevin hizo. Su nombre no va a ser olvidado. No va a ser solo otra estadística, otro joven perdido por el cártel. Voy a contar su historia. Voy a honrar su memoria. La madre de Kevin asintió lentamente, aferrándose a esas palabras como un salvavidas. Antes de irse, le dio la fotografía a Rafael. Quédese con ella, doctor, para que nunca olvide que mi hijo fue más que lo que ese cártel lo obligó a hacer. Para que recuerde que dentro de ese muchacho asustado con un arma, todavía vivía mi Kevin, mi niño bueno, que amaba las matemáticas y soñaba con ser ingeniero. Rafael guardó esa fotografía en su billetera y la lleva hasta el día de hoy. Cada vez que la mira, recuerda esos 30 segundos que cambiaron todo. Esos 30 segundos de valentía que Kevin le regaló, sabiendo que le costarían la vida. Las semanas siguientes fueron caóticas. Rafael tuvo que declarar ante fiscales, ante jueces, ante investigadores. Le ofrecieron protección de testigos, cambio de identidad, pero él rechazó todo. Ya me escondí suficiente, dijo. No voy a vivir el resto de mi vida con miedo. Kevin no murió para que yo me escondiera. Murió para que yo pudiera vivir con libertad. Pero la realidad era más complicada. Rafael tenía pesadillas cada noche. Se despertaba gritando, sudando, reviviendo aquellos 6 días. Veía las caras de los sicarios, escuchaba los gritos, sentía la pistola en sus costillas y, peor que todo, veía a Kevin, ese muchacho de 17 años con acné y ojos asustados cayendo con un balazo en la cabeza. Los psicólogos le diagnosticaron estrés postraumático severo. Le recetaron medicamentos para dormir, para la ansiedad, para la depresión. Pero las pastillas no borraban los recuerdos. Nada borraba los recuerdos. Su historia llegó a los periódicos, a la televisión, a las redes sociales. La gente lo llamaba héroe, pero Rafael siempre corregía. El héroe fue Kevin. Yo solo corrí. Él dio su vida. Cada entrevista era dolorosa. Cada vez que contaba la historia revivía el trauma. Pero Rafael sentía que era su deber. Debía contarla por Kevin, por la madre de Kevin, por todos los otros jóvenes atrapados en el cártel. Rafael nunca volvió a trabajar en zonas rurales. El trauma era demasiado grande.
Cada vez que veía camionetas negras, su corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba música de banda, se le helaba la sangre. Los sonidos, los olores, todo le recordaba aquellos 6 días de horror. Ahora trabaja en un hospital de Guadalajara en urgencias. Es un buen trabajo, más seguro, mejor pagado. Pero parte de su salario lo dona a un fondo que él mismo creó. Fundación Kevin Ramírez, dedicada a ayudar a familias de jóvenes reclutados por el crimen organizado. Ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico, ayuda económica. En 2 años han ayudado a 17 familias. La madre de Kevin es parte del equipo de la fundación. Ella da charlas en escuelas, advirtiendo a los jóvenes sobre las mentiras del cártel. Mi hijo cayó en esa trampa. Les dice a los estudiantes, no dejen que ustedes también caigan. El dinero fácil no existe. Lo que existe es muerte fácil. Su testimonio es poderoso porque viene de un lugar de dolor genuino. Los jóvenes la escuchan, muchos lloran con ella. Algunos le confiesan después que estaban considerando unirse a un cártel, pero que su historia los hizo cambiar de opinión. Cada joven salvado es una victoria, un pequeño tributo a la memoria de Kevin. Pero hay algo que Rafael hace cada 23 de marzo, el aniversario de su secuestro. Va a un pequeño pueblo en Jalisco, a un cementerio humilde, y pone flores frescas en una tumba. La lápida dice simplemente, Kevin Ramírez Torres 2006-2024, hijo amado. Y Rafael se sienta allá durante horas hablándole a esa tumba, agradeciéndole a ese muchacho de 17 años que decidió que una vida valía más que su propio miedo. Le cuenta sobre la fundación, sobre los jóvenes que han salvado, sobre las familias que han ayudado. Le cuenta sobre su propia vida, sobre cómo cada día es un regalo gracias a aquella decisión. Hoy ayudamos a otra familia, Kevin, le dice a la tumba. Un muchacho de 16 años que querían reclutar, lo sacamos a tiempo. Ahora está estudiando. Va a terminar la preparatoria. Eso es gracias a ti, hermano. Cada joven que salvamos es por ti. La madre de Kevin también visita la tumba regularmente. A veces coinciden allí, ella y Rafael, y se sientan juntos en silencio, unidos por el dolor y por el amor hacia ese muchacho que perdieron. No necesitan hablar. El silencio lo dice todo. Pasaron 2 años desde aquella noche del 23 de marzo. La vida de Rafael cambió por completo. Se casó con Diana, una enfermera que conoció en el hospital y que también había perdido a alguien por la violencia. Ella entendía su dolor, sus pesadillas, su necesidad de honrar la memoria de Kevin cuando nació su primer hijo, hace 3 meses. No dudaron en cómo llamarlo. Se va a llamar Kevin Rafael Mendoza, anunció Rafael en el hospital. Para que el nombre siga viviendo, para que mi hijo crezca, sabiendo la historia del muchacho valiente que le dio a su padre una segunda oportunidad de vida. La madre de Kevin lloró cuando se lo dijeron. Lloró de dolor, pero también de algo que se parecía a la alegría. Mi Kevin viviría en su hijo, dijo abrazando a Diana. Su nombre seguiría adelante. Sería lo más hermoso que alguien podría hacer por mi niño. Llegó al hospital con una mantita tejida a mano, azul cielo con el nombre Kevin bordado. Quiero que este Kevin tenga todo lo que mi Kevin nunca pudo tener. Una vida larga, llena de amor, de oportunidades, de paz. Y si algún día ese pequeño Kevin pregunta por qué lleva ese nombre, Rafael le va a contar la historia completa. Le va a enseñar la fotografía del Kevin original con su uniforme escolar. Le va a llevar a esa tumba en Jalisco cada 23 de marzo. Y le va a enseñar que la bondad existe incluso en los lugares más oscuros y que un solo acto de valentía puede cambiar el curso de la historia para siempre.
porque eso es exactamente lo que hizo Kevin Ramírez Torres en sus últimos 30 segundos de vida. Cambió la historia, salvó una vida. Demostró que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza sobrevive. Si esta historia los conmovió tanto como a mí al investigarla y contarla, les pido que se suscriban a nuestro canal. No solo para ver más historias, sino porque cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas verdades que necesitan ser escuchadas. Historias de personas reales, de héroes silenciosos como Kevin, de sobrevivientes valientes como Rafael. Sus suscripciones nos permiten continuar este trabajo, y se los agradecemos de corazón. La tumba de Kevin recibe flores cada semana. Ahora, no solo de Rafael, sino de muchas personas que escucharon su historia, personas que quieren honrar a ese muchacho, que en su momento más difícil eligió la humanidad sobre la obediencia, la compasión sobre el miedo, la vida sobre la muerte. Y en las noches tranquilas, cuando Rafael mece a su bebé y lo ve dormir pacíficamente, piensa en aquel otro Kevin, el que nunca tendrá la oportunidad de tener una familia propia, el que nunca cumplirá su sueño de ser ingeniero, el que nunca probará otra quesadilla hecha por su madre. Pero piensa también en cómo ese muchacho, en 17 años cortos de vida, logró algo que muchos no logran en 100 años. Dejar una huella imborrable en el mundo, cambiar una vida. Inspirar a miles. Demostrar que el bien puede existir incluso donde parece imposible. Rafael ahora da charlas en universidades, en conferencias médicas, contando su experiencia, no para glorificar lo que pasó, sino para recordarle a la gente que el crimen organizado no solo destruye a sus víctimas directas, sino a comunidades enteras. Que los jóvenes reclutados a la fuerza son víctimas también, atrapados en un sistema que los usa y los descarta. Kevin no era un criminal, dice Rafael en cada charla. Su voz, llena de emoción contenida. Era un niño que cometió el error de confiar en las promesas equivocadas. Un niño que quería ayudar a su madre que limpiaba casas por 0 pesos al mes. Un niño que soñaba con ser ingeniero, y en su última acción en esta tierra demostró que nunca había perdido su alma. Demostró que 17 años de bondad no se borran con 8 meses de horror. La madre de Kevin también habla públicamente ahora. Se unió a grupos de madres buscadoras, ayudando a otras familias a encontrar a sus hijos desaparecidos, a sus hijos reclutados por la fuerza. Lleva siempre consigo esa misma fotografía de Kevin con su uniforme escolar. «Mi Kevin no va a volver», dice ella con la voz quebrada pero firme. Pero tal vez pueda ayudar a que otros Kevins sí regresen a casa. Tal vez pueda evitar que otras madres pasen por este infierno que yo vivo cada día. Y Rafael la apoya en todo. Han formado una amistad inesperada, nacida de la tragedia, pero fortalecida por un propósito común: honrar la memoria de Kevin haciendo algo bueno. Se reúnen cada semana en la oficina de la fundación, planean estrategias, ayudan a familias, dan entrevistas juntos. Es una relación que sana sus heridas mutuas, porque al final, eso fue lo que pasó aquella noche. El CJNG secuestró a un médico para atender a sus heridos, y jamás imaginaron quién lo ayudó a escapar. No fue el ejército, no fue un operativo especial, no fue un rescate heroico de película. Fue un muchacho asustado que en su momento más oscuro eligió la luz, que decidió que ya había suficiente muerte, suficiente dolor, suficiente maldad en el mundo. Kevin le dio a Rafael 30 segundos. 30 segundos que le costaron la vida. Pero esos 30 segundos le dieron a Rafael décadas de vida por delante. Le dieron a su madre y a su hermana, a su hijo y hermano, de vuelta. Le dieron esperanza a muchas otras familias que están pasando por lo mismo.
Y cada vez que Rafael ve esa fotografía en su billetera, la foto de Kevin a los 12 años con su uniforme escolar sonriendo inocentemente, recuerda que incluso en los lugares más oscuros, donde el mal parece invencible, todavía existe la bondad humana. Todavía hay personas dispuestas a arriesgar todo por hacer lo correcto. Todavía hay luz, incluso en la oscuridad más profunda. La historia de Rafael y Kevin se convirtió en un símbolo en México. Un recordatorio de que detrás de las estadísticas, detrás de los números de secuestros y desapariciones, hay personas reales, familias reales, madres que hacen quesadillas para hijos que nunca volverán, jóvenes con sueños de ser ingenieros que terminan con balas en la cabeza. Esa es la historia de cómo el CJNG secuestró a un médico para atender a sus heridos, y jamás imaginaron quién lo ayudó a escapar. No fue quien esperaban. No fue un operativo militar ni un rescate espectacular. Fue algo mucho más poderoso. Fue la decisión de un muchacho de ser mejor que las circunstancias que lo rodeaban. Y esa decisión resonó a través del tiempo, salvando no solo una vida, sino dando esperanza a miles.